En esta ocasión, les relatamos una historia con acontecimientos históricos e impactantes, pues intervinieron factores que el ser humano no puede controlar. Al contrario, está expuesto a los caprichos de la madre naturaleza. Si bien, buscar, detectar y encontrar un tesoro es una aventura llena de paradigmas, controversias, tecnología, mucho conocimiento y hasta encuentros con sucesos paranormales, donde muchos han buscado y seguirán buscando, pero lamentablemente no es para todos. Pareciera que en este mundo mineral rigen fuerzas poderosas que escapan de nuestro entendimiento humano y que el azar, destino, karma o suerte, o como quieran denominarle, jueguen un papel preponderante. Aquí una historia única y estremecedora. Era el año de 1957, un día del 28 de julio en la Ciudad de México. Un gran terremoto muy fuerte de magnitud 7.7 con su epicentro ubicado cerca del puerto de Acapulco en Guerrero. Derribó la columna de 36 metros del Ángel de la Independencia, conocido también como el llamado Sismo del Ángel. Este hecho sucedió a las 2:40 de la madrugada en un día domingo. En una de las colonias populares de México existía una panadería tradicional con un horno hecho de adobe, tierra y azúcar de 25 metros cuadrados, pues era la forma antigua de construir hornos para la elaboración de un buen pan heredada por los franciscanos españoles. Y que en esa época muchos panaderos conservarían este tipo de hornos, pues el calor concentrado reacciona con la masa de una manera tal que, produciendo un vapor especial, logra esponjar suavemente cualquier tipo de pan, logrando un sabor único e inconfundible. Don Emiliano Delgadillo nos hace llegar esta historia que, aunque irrepetible, lograría impactar en todo un sector de producción en lo que a panadería se refiere. Don Emiliano tenía en ese entonces 11 años. Se había venido en tren desde Cotija, Michoacán, tan solo con lo que traía puesto: un pantalón de manta, una camisola de algodón y unos guaraches viejos, y 5 centavos que le sobraron al pagar el boleto del tren, que por cierto ahorró durante 6 meses, al vender los tradicionales dulces de leche que su madre hacía y vendía en el jardín con gran esmero, pues había quedado sola con 5 hijos más, y Emiliano, al ser el más grande, tenía que trabajar y ayudar a su madre y tratar de vender toda esa mercancía, pues si no lo hacía, difícilmente se alimentarían ese día. Su padre ya tenía 2 años que se había ido a la capital, de oficio panadero, pero desgraciadamente le gustaba el alcohol y por lo mismo no conservaba el poco trabajo que había en ese pequeño pueblo de panadero, haciéndose de muy mala fama, y por lo mismo tomó la decisión de cambiar de aires e irse a la capital a buscar mejor suerte, pues ahí nadie lo conocía, pero al parecer también seguía con sus andadas, pues casi no mandaba dinero. Existían los clásicos telegramas y giros que le llegaban a su madre cada 4 meses, donde le decía que todavía no encontraba un buen trabajo. Es por eso que le dice la madre de Emiliano que vaya en busca de su padre a la Ciudad de México, a ver qué está pasando. Ve el remitente del domicilio del telegrama y con eso le bastó para que Emiliano fuera en busca de su padre. Al llegar a la central de ferrocarriles de México, se sorprende lo grande que es y muy nervioso, pero más valiente todavía, no tiene otra más que pedir aventones y ride y de esta manera lograr llegar al centro de la ciudad buscando dicho domicilio. Por fin llega y se da cuenta que es una panadería grande y tradicional, pero al preguntar por su padre
Le dicen que tenía una semana que no se paraba y que vivía en unos cuartos a 2 cuadras. Se dirige hacia ahí y encuentra un escenario deprimente. Su padre acostado, mugroso y borracho, el cual lo llenó de cólera y demás sentimientos. Es en ese momento que decide actuar por sí mismo y se dirige de nuevo a la panadería, dejando solo a ese ser humano irresponsable. Llenándose de valor, le dice al dueño de la panadería que lo enseñe a trabajar y que él nunca le va a quedar mal. El dueño, todavía muy desconfiado y al saber que era hijo de aquel borrachales, le dice que no, que se fuera, no quería saber nada de ellos. Pero Emiliano le ruega que por favor lo deje trabajar de lo que sea. El dueño se toca el corazón y tal vez pensó: es tan solo un niño, a lo mejor no sale como su padre. Logra aceptarlo, pero le dice que no tiene dónde dormir, que se duerma allá en las bodegas de la harina y que se tape con los costales. Aquel niño, sonriendo, simplemente aceptó. Pasaron exactamente 8 meses y Emiliano ya sabía hacer masas para pan dulce, así como conchas, cuernitos, teleras, empanadas y demás tipos. Había llegado un pedido grande de 1000 bolillos para un evento y el dueño decide que serían 4 los trabajadores que se quedarían toda la noche trabajando y haciendo ese pedido, e incluyó a Emiliano. Pero llegarían las 2:40 de la madrugada y la Ciudad de México sería interrumpida por un gran sismo. Emiliano estaba en el tablero haciendo bolillos y del otro lado un trabajador sacando del horno sus bolillos recién cocidos. En un pestañeo, el piso se les movió y una gran parte del horno de adobe se le viene encima al trabajador que sacaba ese bolillo. Emiliano y los demás trabajadores, por instinto, se meten debajo del tablero de madera donde hacían su trabajo. Cierran los ojos y sienten solamente cómo también parte del techo de esa casona vieja se desprende. Fueron segundos, pero una eternidad para ellos. Los pedazos de adobe caían encima del tablero, saliendo ellos ilesos. Pero el otro trabajador estaba semienterrado con parte del adobe del horno en su cuerpo. Estaba desmayado, pues ellos le gritaban cómo se encontraba, si él estaba bien, y él no contestaba. Entre todos empiezan a quitarle todo el escombro del cuerpo y de su cara, pero seguía inconsciente. Y es cuando Emiliano logra ver un poco más al fondo del horno que se había caído un ladrillo grande de adobe y se dejaba observar una caja de madera ahora semienterrada por el escombro. La curiosidad lo hace ir en busca de esa caja, pero todavía lo caliente del horno sigue muy fuerte, aunque ya ha caído la mitad. Solamente será cuestión de minutos para que esa temperatura logre disminuir. Pero el trabajador no responde, tiene contusiones en la cabeza muy fuertes. En lo que los otros hombres tratan de ayudarlo, Emiliano regresa por esa caja y logra liberarla de ese escombro. Al mismo tiempo llega el dueño y ve la escena de destrucción y un trabajador tirado entre los escombros. Llaman a la Cruz Roja, pero están saturadas las líneas. Este sismo había dejado varios destrozos en algunas partes de la ciudad y lamentablemente muchas personas sin vida. Por fin logran llevarlo en su camioneta a la Cruz Roja, falleciendo 1 hora después. Al regresar el dueño a su panadería, casi destruida, observa las caras felices de Emiliano y sus trabajadores. Habían sacado esa caja de madera y al abrirla encontraron varias monedas de oro y plata y mucha pedacera en oro fundido. Este acontecimiento caprichoso de la naturaleza había dejado muchas muertes, pero también hizo brillar las esperanzas de otros pocos. Emiliano y ahora sus 2 compañeros panaderos le entregan esa caja al dueño, el cual lo único que dice:
Bendito Dios, hasta que te encontré. Él sabía que existía en algún lugar de esa casa que después se convertiría en una panadería, algo de los ahorros de sus abuelos y que era mucho oro, producto también del negocio de la panadería hace muchos años y terrenos que vendieron en aquellas épocas, y que él sabía que solamente en esa casa lo guardaban. Él siempre lo buscó y hasta hizo algunos agujeros por toda la casa, pero jamás imaginó que nadie buscaría en el techo de un horno que siempre estaba caliente. Gracias a ese terremoto, el dueño logró tener todo un tesoro de sus abuelos, que repartió justamente entre Emiliano y sus 2 trabajadores, y una buena pensión a la familia del otro trabajador que lamentablemente falleció. Emiliano nos platica que le tocaron 10 monedas de oro y 5 de plata, que fue más que suficiente para que se llevara a su padre a una clínica de rehabilitación de alcohólicos, y juntos así lograrían montar toda una panadería también con su horno tradicional, que hasta la fecha sigue vendiendo y se ha convertido en el mejor pan de su colonia. Si te ha gustado esta historia, por favor regálanos un like y no se te olvide suscribirte a este y a nuestro nuevo canal El Explorador Místico. También te recuerdo que en punto de las 7 de la noche, todos los jueves, tenemos una cita con una verdadera clarividente para resolver todas tus dudas y preguntas. Hasta pronto.